Las puertas se abren, comienza la acción. Cada latido marca nuestra pasión. Hoy juntos somos una generación que con fe y fuerza levanta su canción. El cielo se abre, tu espíritu está aquí. Tú nos llamas, somos libres en ti. En ti, iglesia, brazos abiertos, venimos hoy, Señor, nos rendimos ante tu amor. En tu presencia queremos estar. Hoy celebramos, tu reino es real. Iglesia, brazos abiertos, venimos, tu reino es real. Jesús contó una parábola. Dice que un hombre descubrió una perla. Era alguien que trabajaba con joyas. Y vio que era tan valiosa que decidió hacer el negocio de su vida, el más arriesgado de todos. Vender todo lo que tenía para comprar esa perla. Jesús dijo, así es el reino de los cielos. Un hombre fue a visitar un campo y vio y descubrió que adentro de ese campo había un tesoro. Decidió vender todo lo que tenía para comprar ese campo. Dijo Jesús, así es el reino de los cielos. Hay momentos en la vida donde hay que estar dispuestos a darlo absolutamente todo. Porque puede ser el momento más importante y la inversión más grande que hagamos en nuestra vida. Jesús habló mucho de estas cosas radicales y hay momentos donde tenemos que tomar esta decisión porque realmente son los que hacen el cambio en nuestra historia o podemos hacer historia en la vida de otros. A veces les he dado este ejemplo que es como estar frente a un andén en una estación de trenes. Acá no tenemos, pero saben cómo es en Buenos Aires, los trenes, los subtes. Y vos estás en el andén y viene el tren y para, y ese puede haber sido tu tren. Y estás ahí mientras la gente sube y baja y puede ser tu tren o no. Si lo subís es tu tren. Ahora, si te quedás en el andén y el tren se va, nadie te lo va a reclamar. Nadie te va a decir por qué te quedaste. Así que las mayores decisiones que tomamos al darlo todo, no siempre se pueden consultar y los demás no lo van a advertir. O lo haces, y si no lo haces, nadie te lo va a reclamar. Así que cuando decimos que seguir a Jesús es tomar la cruz, es entregarle nuestra voluntad a Él, es negarnos a nosotros mismos, es un precio muy alto. Hay que pagar un precio alto. Ahora, si Jesús tuvo este mensaje radical fue porque Él estuvo dispuesto a pagar el precio Él mismo, al entregarse por nosotros y darlo absolutamente todo, hasta la última gota de sangre por nosotros. Fue su amor. Así que hoy quiero hablarles acerca de esto y quiero que nos metamos en una historia en Israel, en la época del rey Acab. Esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Un rey de Israel sumamente manipulado por su mujer Jezabel, con un espíritu maligno que llevó a todo el pueblo de Israel a la idolatría, a caer en la religión y a cambiar a Dios por Baal y por estatuas. De la nada surge un personaje sin presentación en la historia, y Primera Reyes 17 dice, apareció Elías. Y Elías se presentó en la corte del rey Acab. Indudablemente habrá pedido una audiencia, llegó hasta ahí, y cuando entró por la alfombra y estaba frente al trono del rey, le dijo solamente estas palabras: vive el Señor. No son las que están en la pantalla, después vamos a hablar. Vive el Señor, que no va a volver a llover hasta que no nos volvamos a ver. Hasta que no nos veamos otra vez, no va a volver a llover. Imagino que el rey Acab se sorprendió de tamaña visita, de tremenda locura de este hombre, que con una suficiencia tremenda pensaba que podía manejar el tiempo, y la primera semana no llovió,
no pasa nada. La segunda tampoco. No llovió en un mes. No llovió en 6 meses. Amigos, no llovió en 3 años y medio. Ese hombre que apareció y desapareció era buscado por todo Israel. ¿A dónde está este Elías que dijo que no iba a volver a llover hasta que él no lo dijera? Dios estaba con Elías. Se escondió en el desierto, en medio de un arroyo que había, y Dios le mandaba comida todos los días. Pero el estado de la gente, al no haber lluvias, hacía que todas las fuentes de agua se secaran, que todos los cultivos se secaran, que los animales y el ganado se murieran más de 3 años. Así que la gente se moría de hambre, no tenía qué comer. Y no era para algunos, era para todos, era todo el territorio. En este momento desesperante, ahora sí, ¿me ayudás, Toto? Dice 1 Reyes 17:8. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, hoy es territorio del Líbano, y yo le he ordenado a una viuda de allí para que te alimente. Así que Elías viajó y se dirigió hasta esta pequeña aldea de Sarepta. Y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una mujer. No tenía idea que era viuda, pero sin duda era impulsado por el Señor. Y vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? ¿En un vaso? Yo quiero que ustedes solamente entiendan lo que significa pedir un vaso de agua cuando hace 3 años y medio que no llueve, ¿está bien? No era tan normal. Ahora, mientras ella, a pesar de todo, iba a buscarle el agua, la llamó de nuevo y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió: le juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Un chorrito. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y hace exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí y luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Palabra de Dios. Señor, si no nos hablas esta noche, si no quebrantás nuestros corazones, si no nos haces atentos a tu voz, Señor, no queremos que este sea un momento más. Por eso no esperamos una charla, un discurso, esperamos que nos hables al corazón, Señor, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. La sequía produce todo este tipo de cosas desesperantes que acabamos de describir, sobre todo una civilización primitiva como la que era en esa época. Sin embargo, podemos entender que podemos leer nuestro tiempo en la historia y nuestra sociedad con otros tipos de sequías que no solamente tienen que ver con las lluvias, sino con el comportamiento de las personas. El posmodernismo en el que vivimos, que cada vez hace que todo sea más relativo, que nos volvamos más egoístas, nos hace también indiferentes a las necesidades de otros, nos ha hecho tremendamente idólatras. Depositamos nuestra fe en lo que venga, tremendamente materialistas. Hay familias que en los velorios hablan de herencia, hablan de plata, hablan de dividir. Lo único que interesa es la plata. Solo se piensa en el dinero, en las cosas. Y quizás por nuestras propias búsquedas, como Israel, nos hemos perdido un montón de lluvias de bendiciones porque creíamos que estábamos ocupados en cosas que eran valiosas. Ahora, la escasez siempre nos vuelve egoístas. Cuando no hay,
pensamos en nosotros mismos y solo pensamos en sobrevivir. No podemos pensar en otros. Yo creo que todos ustedes han rememorado en Bahía Blanca lo que pasó acá en Santa Fe, si es que no son tan jóvenes. ¿Y saben cómo se demuestran los comportamientos de las personas? Porque la tragedia es para todos, pero siempre están los vivos que se aprovechan de la tragedia. Entonces hay robos, hay saqueos. ¿Cómo aparece la solidaridad de la gente, que en los noticieros se ve como tan romántica y tan hermosa, pero a nosotros nos tocó estar acá, amigos? Nosotros recibíamos un montón de donaciones que eran para tirar a la basura, bolsas que abríamos y no lo podíamos creer, gente que perdió todo y te donan un traje para ir a una fiesta, viejo, de un abuelo que murió hace tantos años. Un zapato de tacos altos, chueco. Me acuerdo que habíamos recibido tantas cosas. A mí me tocó una vez aquí en la puerta, mientras hacíamos un pasamanos con un camión que trajo cosas, no me acuerdo de qué ciudad, me llega una mesita de luz con 3 patas. Siempre me acuerdo de eso. Y me puse en la cabeza del que la donó, como diciendo, viste, con 3 ladrillos tenés una mesita de luz. Como diciendo, el que lo pierde todo, que se la banque. Acá estamos para ayudarte. Creo que me dio tanta indignación, yo no me había inundado, pero estábamos todos inundados en el corazón. Y hay cosas que tiramos a la basura porque ¿cómo se interpreta la solidaridad cuando das lo que te sobra? Así que este tren de la alegría, que no quiero, que salió tantas veces, lleva más la alegría de los que dan, sin pensar que la alegría de los que reciben no siempre lo más necesario. No quiero ser crítico con eso, pero somos así, somos así, pasan estas cosas. Y frente a la sequía económica viene la desesperación. Y a veces hay que sobrevivir y las familias se quiebran por la escasez económica. Y no podemos pensar en otros y no podemos sacar la cabeza del agua. Pero también hay sequías de sentimientos y de soledad. Entonces a veces cometemos muchos errores en la vida por sentirnos solos. Y a veces los peores errores los cometemos con nuestros propios pensamientos y nuestra alma, cuando nos autolaceramos y nos herimos, que no somos dignos de nadie. Y muchos que ustedes están acá también saben lo que significa la sequía espiritual. Uno sigue sobreviviendo, sigue haciendo las cosas, pero amigos, uno cuando está seco por dentro se vuelve egoísta. Lo que antes dabas para el Señor, ahora medís tus tiempos y sos razonable. Cuando antes dabas algo, ahora lo vas a medir un poco más. No es que nos volvimos más inteligentes y más sabios, simplemente nos damos cuenta que estamos secos por dentro. Y a veces arañamos una relación con el Señor que la hemos perdido. Ahora viene Elías, irrumpe de la nada, encuentra que esta mujer es la que el Señor le manda a hacer contacto con ella, y ya era un milagro que una viuda que no tenía ni para ella misma pudiera sustentar por varios días a Elías, que no sé por qué me lo imagino un tipo de buen comer, ¿viste? Encima, dice, ¿me traes un poco de agua? Ya como si fuera tan fácil. En esa época ni siquiera un noble habla mucho con una mujer, venía un extranjero, una mujer menos lo iba a atender, pero había algo en Elías y era el espíritu, y ella se dio cuenta porque se dio cuenta cuando él le habló, y entonces ella abandona todos los prejuicios y va a buscar el agua. Y decir dame agua era mucho, pero bueno, ella va. Ahora, cuando ella va de camino y él le dice, una cosita más, ¿me traes un poco de pan? Y ella entonces vuelve y le dice, Señor, no sé si usted lee las noticias, ¿dónde es? Nada. Ni yo, ni los de enfrente, ni los de al lado, nada. Tengo un bollito, un puñadito de harina y un chorrito de aceite en el fondo del jarro.
eso es lo que vamos a usar con mi hijo para hacer nuestra última comida. Y nos abandonamos porque no tenemos más nada. Y vamos a morir como todos nuestros amigos acá. El último fueguito, el último pan. Y ese pedido parece como un abuso, parece como una desconsideración. Porque la mujer dice, oh, justo a mí, mira este tipo acá, le pide a otro, pero a mí, justo a mí. Ahora, ese precisamente es el momento en que pasa el tren. Ese precisamente, el momento de mayor desesperación, el momento de mayor desesperanza y confusión, es a veces cuando el Señor nos hace hacer estos negocios raros, donde no lo podemos pensar mucho tiempo y donde hay que decidir por sí o por no. A mí me llama la atención que el Señor no está mirando cuánto tenemos, sino la disposición a darlo todo. Eso es lo más saliente. Porque lo primero que podemos decir es, otros tienen más. Esta mujer podía decir, allá enfrente hay una familia más grande, algo les puede sobrar. Pero al Señor no le interesa tanto, porque cuando le dijo, dame pan, le estaba pidiendo absolutamente todo. Esa frase, dame pan, era todo lo que quedaba. Así que hay momentos en que entendemos que el Señor nos pide algo, las situaciones nos piden algo, o son tan apremiantes que tenemos que tomar este tipo de decisiones que parecen negocios tremendamente jugados y malos. Ahora, como les decía recién, no importa tanto cuánto tenemos, sino la disposición de darlo. Porque esta mujer tenía muy poco, pero realmente le estaba pidiendo todo. Y a veces nos escondemos en el mundo de las comparaciones y decimos, pero ¿por qué el Señor me pide esto a mí si hay otro que tiene más? ¿Por qué tengo que hacer esto yo si alguien lo sabe hacer mejor? ¿Por qué me pide este poquito a mí si a otro le abunda? Pero en realidad el Señor nunca va por los porcentajes, sino va por las proporciones. Por eso cuando el Señor estaba en el templo y había algo así como un arca, una alcancía grande para las ofrendas, el Señor no controlaba, pero estaba mirando. Dice que venía gente que ponían mucho dinero y ponían monedas, y en esa época gustaba mucho que se los vea poniendo cosas. Y en la cola hay una mujer, otra viuda. ¿Saben? Alguien puede festejar acá que queda viuda, pero en esa época ser viuda era un estigmatismo social. Y esta señora va avanzando en la cola, y cuando llega, saca 2 moneditas chiquititas, las de menos valor, y las pone. Y Jesús le dice a los discípulos, ven esa mujer, esta mujer puso más que todos. Señor, puso 2 centavos, puso más que todos, porque puso todo lo que tenía. Así que no es cuánto tenés, sino la proporción de lo que estás dispuesto a dar. Y tu 100% puede ser insignificante al lado de lo que tienen otros. Pero yo no sé por qué el Señor me lo pide a mí. ¿Por qué te lo pide a vos? Nos daría más paz que se lo pida a otro. Pero decimos, Señor, vos no te equivocás nunca. Pero si mirás un poquito mejor, y no sé por qué el Señor se ensaña en eso, y quiere hacer un milagro de fe con una persona que aparentemente no tiene nada. Por eso a veces el Señor no le pide al que tiene más, sino al que está más dispuesto a dar. Ahora, el costo que hay que pagar siempre determina el compromiso del corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ayudamos, podemos ayudar a alguien que está en el semáforo, pero es distinto si mis hijos me piden algo. Hay un compromiso diferente. Yo siempre admiro la capacidad que tenemos de sentirnos familia cuando alguien está en necesidad. Y a veces ni siquiera nos enteramos y ustedes responden. Pero el compromiso que tenemos determina lo que estamos dispuestos a pagar. Por eso a veces es muy difícil a alguien que se acerca y que no lo vimos nunca en la vida, entregarle todo lo que tenemos. Porque dice que Dios. ¿Entienden eso? Es difícil. Esta mujer siente que
la está tomando de ingenua, que se está aprovechando de su desesperación y que ni siquiera tiene la poca capacidad humana de pensar en su hijo. Porque ella no está diciendo, me lo guardo para mí. Es mi nene. Se muere de hambre mi nene. Pero ella entiende que hay un costo que tiene que pagar. Y hay un compromiso, porque el compromiso es toda la harina que tiene y todo el aceite que le queda. Amigos, a veces también, así como está comprometido nuestro corazón, así es lo que damos. Y simplemente ustedes saben que somos así. ¿Qué voy a analizar yo? ¿Qué les voy a decir a ustedes lo que hacen? Si nos pasa a todos. A veces nos pasa con nuestros hijos. Es mucho más fácil darles el celular para que jueguen que dedicarle tiempo y crear un juego nosotros. Evidentemente lo pueden pasar bien con el celular, pero nosotros sabemos que eso es una compensación a lo que nosotros no estamos dando. Podemos mantenerlos en silencio, podemos mantenerlos quietos, podemos mantenerlos entretenidos, pero no los mantenemos cerca. Y entonces, ¿cuál es el compromiso que determina lo que vas a dar? Porque a veces cuando hay más posibilidades también los regalos compensan las ausencias. Mirá lo que te traje. Pero son regalos, pero nunca van a compensar las ausencias. Es que los pibes van a llegar a la edad que a lo mejor tenemos nosotros para darnos cuenta que tuvimos padres que nunca estuvieron. O como cuando tenemos una posibilidad económica de generar algunos sentidos de comodidad en la casa y pareciera que el hacerlos vivir cómodos y no les falte nada puede reemplazar el cariño o la responsabilidad que tenemos como padres para escucharlos, para saber lo que les pasa y lo que sienten, para orientarlos en la vida. ¿Con quién habla tu hija de 15 años? Obviamente con sus amigas. ¿A quién le pide consejos? Hay algunas cosas que nos pasan en la pareja que a veces miden el compromiso de nuestro corazón. Y a veces decimos que estamos dispuestos a darlo todo, pero cuando perdemos esa sensación de lo que es un círculo, doy y recibo, y solamente empiezo en la postura, estoy esperando respuestas, no voy a dar hasta recibir, podemos decir que es el pronóstico de una pareja que se quebró. Hay dos personas que están esperando que el otro dé. Tienen las horas contadas. Y a veces eso mide también el compromiso del corazón. ¿Saben que hay personas en el trabajo que dan absolutamente lo justo? O sea, lo mínimo indispensable. Porque pensamos que es lo necesario y para eso nos pagan y que nadie se tiene que abusar de nosotros. Pero a veces, en vez de abusos, hay posibilidades y los que están dispuestos a dar lo mejor y hacer lo mejor siempre son los que tienen puertas abiertas para propuestas nuevas. Al menos si ustedes serían los jefes, lo harían así. Y para el Señor, ¿qué le vamos a dar al Señor si el Señor no necesita nada, amigos? ¿Saben ustedes que el Señor no necesita nada? No necesita absolutamente nada. Él es todo en todo, Él lo llena todo en todo. Pero a veces nuestras entregas simbólicas a Dios no tienen ningún sentido. Por eso decimos, arranca de mí las tradiciones de mi religión. Porque si le prometemos cosas a Dios, tenemos esos intercambios ridículos con Dios. Yo puedo decir, Señor, si Unión le mete un gol a Racing, uno nomás, uno, me voy en bicicleta hasta Ushuaia. Y no alcanzaría, no entra. Pero que Dios necesita mi sacrificio, Dios necesita mi caminata, Dios necesita mi contribución. Dios necesita que si Él me responde, yo me haga un tatuaje, me corte el pelo. ¿Qué clase de intercambios son esos? Es que a veces nuestro compromiso es muy superficial y lo malinterpretamos de esa forma. Que Dios necesita cultos. Dios nos pide su amor y se lo damos de corazón. Dios no necesita cultos. Lo peor que nos puede pasar es que Dios no esté acá entre nosotros, porque en realidad no necesita cultos. Es más, la Biblia dice que en muchos cultos Él espera afuera, porque le gusta más la gente que el culto que hacemos. Ahora, si lo hacemos para Él y Él es el centro de todo, las cosas pueden cambiar, pero a veces lo que le damos al Señor es el resto. Son palabras,
son canciones, son actitudes. A veces servimos al Señor sin que detrás de ello vaya nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Señor va a necesitar de nuestro servicio? Él se merece nuestro servicio, no lo necesita. Se lo merece. Y se merece lo mejor. ¿Y nuestro dinero? ¿Ustedes creen que Dios necesita dinero? Amigos, Dios no necesita dinero. Pero hay un misterio cuando nosotros le damos al Señor con el corazón. Miren, a veces yo pienso, ¿cómo podemos mantener todo esto y seguir creciendo si solamente somos una iglesia que decimos en 1 minuto y medio vamos a ofrendar y encima pedimos perdón? Pero ¿saben qué? La mayoría de ustedes, estoy convencido, han experimentado lo que significa darle al Señor y que Él devuelva mucho más. El Señor no es un inversionista, pero cuando nosotros estamos dispuestos a dar con el corazón, y dice, Él ama al dador alegre, Él siempre responde más. A Dios no le gusta que lo probemos. Él no está para hacer negocios, pero en una sola cosa el Señor dice, pruébenme, denme y yo les voy a dar más, dice en Malaquías. Algunos dicen, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Al menos yo tengo el mismo Dios en los dos. Pero ni siquiera vamos por la plata. Es cuando nosotros damos al Señor de corazón y entendemos que no vamos por lo que Él va a dar, sino porque Él se lo merece. Entonces, cuando todas estas cosas entran en un equilibrio, nos damos cuenta que el costo que damos es tan grande como el compromiso de nuestro corazón. En un momento al rey David, que no tenía ninguna urgencia económica, le quisieron regalar un campo para que haga sacrificios para Dios. Él dice, ¿me lo vendés o nada? Porque yo no le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Son costos. ¿Saben? El Señor no necesita lo que yo tengo. El Señor no necesita mi servicio, el Señor no necesita mis palabras, el Señor no necesita mi oración. El Señor no necesita mi adoración. El Señor me quiere a mí y te quiere a vos. No, por eso estamos insistiendo tanto, no importa lo que hacemos para Dios, porque es una tristeza hacerlo para Dios sin Dios. Él me quiere a mí. Y cuando me quiere a mí y me tiene a mí, por ahí pueden ser valiosas algunas palabras, pueden ser valioso el servicio, puede ser valioso algo que yo haga, pero porque me entregué primero. No vamos a comprar al Señor con nada. Ahora, solamente piensen si esta mujer hubiera sido razonable. Si hay alguien para ser razonable es el diablo. El diablo es el más razonable de todos. Tiene la capacidad de mentir y de hacernos pensar cosas razonables para que pongamos el freno de mano y muchas veces no nos juguemos en cosas en la vida. Solamente piensen esto. Si esta mujer era razonable, hubiera dicho, perdón, Señor, las cosas son como son. Vaya a pedirle a otro. No tengo. Lo que tengo es para mi hijo y para mí. Esta noche estaríamos hablando de cualquier otra cosa, porque esa mujer con esa taza de harina hizo historia. Dio todo y se metió en la historia. En un momento simple, en un momento inadvertido de un día como cualquiera, encima de un mal día como los días malos. Porque ninguno de nosotros hoy estamos en una situación como la de esta mujer. Y hay un principio espiritual, es que no solamente nos guiamos por lo que podemos ver, sino por lo que no se puede ver y que el Señor puede hacer. Por eso muchas historias se van a contar porque alguien estuvo dispuesto a darlo todo y a jugarse en un momento donde dio un paso de fe. ¿Por qué esta mujer puso 2 monedas y pasó a la historia? Porque el Señor se fijó en la proporción y cuánto significaba para su corazón. Así que cuando alguien atrás a espaldas de Jesús dice, ¿y qué son estos 5 panes y 2? No, estos 2 panes y 5 peces. Para una multitud. No, 5 panes, me confundí. ¿Alguien me ayuda? Estoy en una laguna mental. 5 panes
panes y 2 peces. Gracias. ¿Y qué son estos 5 panes y 2 peces para esta multitud? Y Jesús dijo, ¿qué? Tráiganmelos. Tráiganmelos. 5 panes y 2 peces. Así que no minimices. Lo importante es qué pan le vas a hacer al profeta. ¿Qué vas a poner en las manos de Jesús? ¿Que no alcanza? Ninguna novedad. ¿Que es insignificante? Ninguna novedad. El tema es que aunque para mí sea todo, el Señor puede multiplicar eso en cosas que pueden hacer historia. Por eso yo quiero hablarle a cualquiera de ustedes que en este momento también no sepa cómo llevar su vida, que esté siendo arrastrado por las drogas. A veces somos arrastrados por el pecado, pecados que son totalmente deliberados, ¿eh? Sabemos que estamos pecando, sabemos y lo admitimos. Personas que tienen perturbaciones espirituales, o gente que ha caído en la depresión, o ve que la familia se destruyó. ¿Cuánto más hace falta que pase para que le dejes al volante al Señor y decir, Señor, esto que es lo que a mí me pasa y es lo que yo tengo, también te lo entrego. Te lo entrego. Miren, en el momento en que damos todo, hay una fuerte sensación de pérdida. Yo me imagino que esta mujer dice, pase. Su nombre, Elías. Pase, Elías. Usted es el famoso Elías. Pase. Y empieza a cocinar ese pancito. Y cuando el pancito está listo, se lo dan al profeta. Y esta mujer con el hijo se sientan y miran cómo se lo come el profeta. Lo último, lo último. Con un ruido en las tripas, con un dolor en la panza por no comer. El profeta Elías dice, está buenísimo. Está bárbaro. Cuando Elías termina de comer, ahí le dice, anda a ver cómo está. Anda a ver cómo está la alacena. Pero amigos, cuando damos el pan, es una fuerte sensación de pérdida. Nadie dice, uy, qué bueno, lo di todo. ¿Saben ustedes? Les he contado una historia una vez. Es real y es verídica. Hubo un par de jóvenes recién casados, como si fuera nuestra iglesia acá, como si pasó con Abril, que se fue al África. La novia de Tommy se fue anoche, 6 meses al Líbano. Vamos a orar por ella también. Hay un matrimonio en Inglaterra, en Londres, que dice, nosotros queremos ir a Indonesia, a una tribu en Sumatra, son los Batak. Nadie ahí conoce a Dios. Empieza todo un fenómeno, la gente ora por ellos, empieza a juntar dinero para que ellos puedan ir. Y la noticia es que después de haber estado un tiempo en medio de esta gente, en medio de esta tribu, los jefes de la tribu, sinceramente los asesinaron por querer traer un mensaje espiritual contrario a sus creencias. Estos 2 pibes fueron mártires sin poder haber cumplido su misión. Y empieza todo y el Señor los habrá mandado. ¿Y por qué habrá pasado esto? Inexplicablemente, a los pocos meses surge otro matrimonio jovencito que dice, nosotros queremos ir al mismo lugar. Nadie le dijo que sí. La voluntad de Dios ya se mostró. No consiguieron plata, tuvieron que buscar en otros lugares, pero ellos tenían una convicción muy fuerte que tenían que ir a ese lugar donde habían asesinado a sus amigos. Cuando fueron a ese lugar, fueron otra vez juzgados por los jefes de la tribu, tal punto que una vez los citaron y les dijeron, ¿ustedes saben que algunos como ustedes vinieron antes? Sí. ¿Y ustedes saben que nosotros los matamos por el mensaje que venían a dar? Sí, por supuesto, sabemos. ¿Y a qué vinieron ustedes? A darles el mismo mensaje. Y los jefes se retiraron aparte para deliberar. Ellos estaban temblando, pero tenían una convicción de que el Señor los había llevado ahí y si tenían que morir, iban a morir. Cuando los jefes vinieron, todos rústicos y con pocas palabras, les dijeron, si ustedes saben que matamos a sus amigos y volvieron por nosotros, es porque
porque a lo mejor tengan un mensaje importante para darnos. Han sido muy valientes, al menos lo queremos escuchar. Toda esa tribu se entregó al Señor. Algún día los vamos a ver en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere ser el matrimonio número 1? Porque a veces los costos que hay que pagar son muy caros. Y cuando damos algo tenemos una fortísima sensación de pérdida. Darle mi vida a Jesús en estos años, darle mi corazón, darle lo que soy, darle lo que tengo. Hay 3 jóvenes que por honrar a Dios, el rey Nabucodonosor, libro de Daniel, los ponen en medio de un horno de fuego. Y hasta el último momento, como les pasa a nuestros hermanos en distintas partes del mundo, les preguntaron si estaban dispuestos a negar su fe. Y dijeron, no lo vamos a negar. Eran funcionarios del rey, tenían muy buen sueldo, tenían futuro, se destacaban delante de todos. Es una pérdida, es un derroche entregar la vida así nomás. Pero amigos, es la única manera en que ocurrieron los milagros de que metieron 3 en un horno de fuego y después había 4 porque el ángel del Señor estaba con ellos. Ninguno se quemó. Ahora ellos no sabían la historia antes. Hay que estar dispuesto a pagar el precio. Y uno ve los milagros. Por eso Jesús dice, hay negocios difíciles. El llamado mío es perder para ganar, morir para vivir y perder para encontrar. ¿A quién quiere estas cosas? ¿Quién quiere perder? Si nosotros creemos que todo el éxito es ganar. La última historia que les cuento, hay una película vieja que se llama El juego del viernes por la noche. En los juegos de las universidades en Estados Unidos, el equipo de Odessa siempre es un equipo intrascendente en el fútbol americano. Y de repente logran tener una temporada magnífica, llegan a la final. Y jugando la final y peleando la final, la pierden en los últimos instantes. Así que sienten que una tremenda frustración, pero que llegaron hasta ahí. Así que el año siguiente hacen una temporada maravillosa y salen campeones. Entonces hay una productora que decide hacer la película de este equipo y le pone el juego del viernes a la noche. Los tipos se sienten totalmente enojados y enfurecidos porque la película no se trata de la segunda temporada, se trata de la primera, cuando perdieron la final. Ellos nos están deshonrando. Y los productores les dicen, lo que pasa es que no hay que ganar para que la historia sea magnífica. A la gente le va a gustar. Así que hay ciertas cosas en la vida que no nos van a tener de ganadores. No vamos a tener los aplausos de la gente. Cualquiera que sea consultado por esta mujer le diría, ¿estás loca? ¿Quién es este tipo? No lo hagas. No lo hagas de ninguna forma, pensá en tu hijo. Pero amigos, los llamados del Señor nunca son un intento. Si Él nos elige, si Él nos llama, es porque Él tiene planes, es porque Él tiene milagros. ¿Yo sabe una cosa? Le voy a confesar algo. No tiene ningún sentido que lo haga, pero se lo voy a confesar. Miren, no tenemos diseños esta noche. Porque el mensaje que íbamos a hablar era otro. Tuve una incomodidad tremenda esta mañana de tener que hablar estas cosas acá. Así que gracias a los chicos que están ayudando. Y no le vamos a decir nada a Juancito que preparó el mensaje anterior, ¿sabes? Yo no sé hasta este momento por qué lo estoy diciendo. ¿A quién? ¿A quién de ustedes, por favor, el Señor le está pidiendo ese bollito de harina? ¿A quién? No sé. No sé. ¿A quién le está pidiendo ese chorrito de aceite? Que creemos que es nuestro derecho. Que aunque parezca poco, es lo nuestro. Y puede ser mi vida, puede ser la manera en que manejo las cosas, puede ser mi egoísmo, puede ser mi desesperación. Vaya a saber cuál es la historia, pero el llamado es el mismo. Dame ese poco de pan y no te va a faltar nada. Amigos, es increíble porque esta mujer, cuando ve que Elías traga el último bocado y le hace señas y le dice, ahora cociná para vos. Y la mujer le dice, ya no queda nada. Anda a ver. ¿Saben ustedes cómo eran los frascos en esa época? Y mete la mano en el frasco de barro y hay harina. Y se fija en el frasco de aceite y hay aceite. Y cocina para ellos. Imagino que cocina con medio de un llanto y de emoción. Pero al otro día había que desayunar.
Y había harina y había aceite, y hubo que almorzar, y hubo que cenar. Porque estuvo dispuesta a hacer el primer negocio de darlo todo. Y no le faltó nada. ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo hoy? ¿Alguien que está por abandonar? ¿Alguien que cree que ha manejado su matrimonio y lo va a manejar hasta las últimas consecuencias para dar la última noticia o la sentencia? Esto no va más. Alguien que está entregando a sus hijos al entretenimiento, alguien que está siendo llamado al Señor para servir, o alguien que a lo mejor tiene más atención en la sequía y en la desesperación que en poder entregarle al Señor lo que tenemos. Hay un texto que a mí me conmueve mucho, y cuando éramos más jóvenes lo cantábamos. Y a veces ven todo mi así que no hacemos el intento. Pero en Romanos 14, 8, Pablo dice: y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, amigos, somos del Señor. No importa cuánta harina haya, no importa cuánto aceite quede, somos del Señor. Si vivimos, vamos a vivir para Él, lo damos todo. Y si nos toca darlo todo y morimos, vamos a morir para Él. Algo que siempre sabemos, somos del Señor. Amén. Somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Parece que oremos. Yo quiero hablar con cualquiera que sienta esta noche que ese poquito de harina, ese chorrito de aceite es el mando de tu corazón, es tu propia vida, es tu propio corazón. El negocio más importante y más trascendente a lo mejor está ahí, como el tren que para, como el cociname este pan. Nadie se va a dar cuenta, ningún vecino lo supo, pero es lo que el Señor te pide. Si vos sentís que tenés que entregar el mando de tu corazón esta noche, no midas los costos, porque Jesús no midió el costo para comprar tu corazón. Quizás puedas orar: Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida en tus manos.